Yo creo que la formación histórica es esencial en un grado de derecho. No estoy hablando desde el punto de vista cuantitativo. Yo siempre digo a mis alumnos que hay muchísimas cosas que se les va a olvidar, gracias a Dios, en cuanto pasen el examen. Lo importante es saber conectar la información, entender dónde procedemos. Yo creo que en un sistema como el actual, en el cual además, con los grados implantados por Bolonia, vamos a tener forzosamente que comprimir los estudios, creo que una de las áreas de la enseñanza jurídica que tienen un mayor desafío ante ellas son precisamente las áreas que intentan explicar de dónde venimos y por qué nuestro derecho es como es el actual. Hay áreas o asignaturas como la historia del derecho, pues, naturalmente, como el derecho canónico, entendido como explicación no de la relación de Iglesia-Estado, sino como explicación histórica, como el derecho romano incluso. Yo creo que el derecho romano es teoría del derecho, pero hay una parte muy importante que son instituciones deben ser capaces de ofrecer una enseñanza viva, una enseñanza que les explique que el Imperio Romano y lo que hizo el Imperio Romano no significa unos latinajos, perdóname la expresión, incomprensible a todo el mundo, sino que explican muchas cosas. Y yo siempre pongo un ejemplo también a mis alumnos. Caracalla. Cuando Caracalla decide dar, en el siglo II o casi III después de Cristo, decide dar a todos los entes del Imperio Romano la ciudadanía romana. Eso no fue un acto de generosidad, eso fue una necesidad para evitar el declive del Imperio Romano. ¿Y qué estamos haciendo en Europa ahora? ¿Por qué abrimos fronteras? Porque la cuestión de integración europea es una cuestión de supervivencia o declive. No estoy comparando, pero siempre hay que intentar situar esa perspectiva. Para mi modo de ver, explicar de dónde venimos es fundamental. Y me voy a poner un ejemplo en mi área, Derecho Internacional Público. Yo cuando enseño Derecho Internacional Público no explico historia del Derecho Internacional Público. Hago simplemente una introducción de dónde venimos. Pero claro, cuando explico derechos humanos, les hablo del padre Vitoria, Francisco de Vitoria. Y les digo, ¿qué son los derechos humanos? Pues fijaros, los derechos humanos consisten en que los ciudadanos tenemos un derecho, un conjunto de leyes y unas instituciones que nos protegen frente a los abusos de la administración. ¿Y quién es Francisco de Vitoria? Pues un fraile dominico, probablemente judío converso, porque nadie sabe dónde nació, cuándo murió, que nunca escribió nada y que de hecho la Inquisición lo tenía vigilado, y que sirvió dominico a lo mejor para refugiarse, precisamente. Y este señor, cuando el emperador Carlos, después de todo de Tordesillas, tiene que justificar sus conquistas imperiales en América, le dice al emperador Carlos que uno por uno todos sus títulos para conquistar América son ilegítimos. Son ilegítimos. Y se lo dice. Pues, efectivamente, luego acepta el ius comunicationes, pero dice, usted no tiene derecho, no tiene derecho a conquistarles porque se niegan a ser cristianos. Eso es una excusa. No tiene derecho a conquistarles porque es una civilización atrasada. No tiene ningún derecho de conquista porque usted es más fuerte. Eso, un fraile dominico. ¿Qué son derechos humanos? Unas instituciones independientes, un conjunto de reglas que nos protegen los abusos de la administración. Ahí encuentro la perspectiva. Explicar que el padre Vitoria dio clases en Salamanca, que el padre Vitoria no escribió, que tal. Bueno, pues eso es para un alumno que quiera hacer un estudio de historia del derecho, de derecho internacional, fundamentado, una tesis doctoral, muy bien. Pero a mis alumnos no les hace falta eso, pero entender que los derechos humanos no es algo que se nos ha ocurrido así de repente. Eso es lo que yo llamo integrar la historia en la enseñanza del derecho. El derecho comunitario, mire usted, yo he sido, antes de mis funciones actuales, durante 10 años he trabajado en el mundo de la justicia, libertad y seguridad. Yo me ocupaba de la cuestión de justicia en un gabinete, en el Comité Comercial Vitorino, y durante 5 años he sido director responsable de asuntos de cooperación judicial, civil y penal. Con lo cual he pasado 5 años de mi vida dedicándome al derecho internacional privado comunitario, entre otras cosas. En materia de derecho civil y derecho comercial, el derecho comunitario ya es un tertius genus, en el cual todo el acervo comunitario es un pacto entre el common law y el derecho continental, incluido, y con perdón,
las familias jurídicas escandinavas, que no son ni lo uno ni lo otro. Piense, por ejemplo, que en materia de derecho de familia, que es el Sancta Sanctorum de la soberanía civilista, el poder del derecho civil a nivel nacional, tenemos reglamentaciones que cubren aspectos fundamentales. Por ejemplo, tenemos un reglamento que cubre las pensiones alimenticias entre cónyuges que se han separado o entre personas con hijos en común. Naturalmente a escala europea, es decir, las pensiones alimenticias entre dos cónyuges españoles que se divorcian y que viven en España corresponden al juez español, derecho civil español, punto final. Estamos hablando de una situación de separación o divorcio entre un español y una francesa viviendo en Francia y en España, poco importa, con una componente internacional. O entre dos funcionarios españoles, hombre y mujer, trabajando en Bruselas. Bueno, pues tenemos una reglamentación común comunitaria que fija la jurisdicción competente y que fija la ley aplicable en una situación en la cual hay sistemas jurídicos nacionales, el sueco por ejemplo, en los cuales la noción de pensión alimenticia no existe en el derecho civil sueco. Si sueco, el matrimonio es un puro contrato, cuando se rompe, no ha lugar a indemnizaciones. Y lo que ocurre es que el sistema del estado de bienestar sueco cubre, en el caso más generalizado, a la mujer y al hijo que se quedan sin medios materiales, porque si es el marido quien trabaja, es el que se han divorciado. No existe esa noción. Nos hemos puesto de acuerdo. Es un sistema que funciona, con excepciones, pero que parece que fija una serie de reglas, y como esto en derecho al privado, con un punto de conexión que permita a un juez decidir: soy yo el competente y aplico esta ley. Esa es la realidad. En materia de responsabilidad extracontractual, el famoso reglamento Roma II, es un reglamento de derecho comunitario internacional privado, en el cual fijamos la ley aplicable en materia de responsabilidad extracontractual, que es un sistema en el cual el derecho continental hemos aceptado la mayoría de las soluciones pragmáticas inventadas hace 2 siglos por el common law. Eso sí, con una bendición jurisdiccional, que es lo que a su vez aceptan los británicos. Ahora estamos discutiendo la reglamentación en materia de sucesiones testamentarias. Igual, tendremos que llegar a un acuerdo entre la legítima del derecho continental y los will del derecho anglosajón. Y estamos buscando los puntos de conexión para negociar entre ellos. Yo creo que forzosamente en un mundo global y sobre todo en relaciones, no de derecho constitucional. El derecho constitucional, a diferencia de mi modo de ver, no es tanto common law que derecho continental, como tradición monista o tradición dualista, pero en derecho privado, en el mundo actual globalizado, en el mundo del comercio internacional, estamos buscando soluciones bastardas y mixtas. Muchas gracias.